Gracias en esta hora por poder estar una vez más delante de ti para recibir tu palabra, para aprender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Oro que tu Espíritu sea quien abra cada mente, cada corazón. Todo pensamiento contrario sea quitado y cada mente esté enfocada en ti. Queremos aprender de tu palabra. Queremos que tú nos hables, Señor, a través de esta enseñanza. Que no sea una lección más, sino sea una oportunidad para oír tu voz hablando a nuestra vida. Señor, oramos queriendo que tú, Señor, nos ilumines. Ayúdame a poder presentar esta enseñanza con claridad a tu pueblo. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Sí, en esta noche quiero ir a la segunda parte de lo que comenzamos la semana anterior, bajo el título Nuestra identificación con Cristo. Con Cristo, nuestra identificación con Cristo. Y realmente es un tema que yo entiendo que es un poco complicado para algunas personas, quizá por no haberlo escuchado antes y no estar familiarizado con lo que vamos a enseñar. Y realmente para personas que lo han oído en otras ocasiones puede ser un poco más fácil al recibirlo, pero todavía sigue siendo un poco profundo. Esa es una verdad que no es simple, pero que es necesaria para nosotros crecer en Cristo. De manera que este es un tema que quiero que usted medite en él, lo escuche. Yo estaba mirando el video de la semana anterior en YouTube y realmente vale la pena que usted lo mire. ¿Por qué? Porque hay enseñanzas allí bastantes importantes para la vida del creyente. Hemos hablado acerca de que somos identificados con Cristo y miramos la semana anterior los 3 primeros pasos de esta identificación con Cristo. Y dijimos que somos identificados con Cristo en su crucifixión primeramente. Podemos decir, yo fui crucificado con Cristo. Cuando Cristo murió en aquella cruz, en la mente de Dios, no era Cristo el que estaba muriendo, sino tú y yo. La humanidad entera fue crucificada con Él. Él pagó el precio de toda la humanidad. Aleluya. Pablo dijo, con Cristo he sido juntamente crucificado. El segundo paso que miramos, el segundo paso fue que cuando Cristo murió en aquella cruz, nosotros morimos con Él. Nosotros morimos con Él. Y dice la Escritura que cuando vinimos a Jesús, nacimos de nuevo. Es un nuevo hombre el que ahora está dentro de nosotros, es un nuevo ser. Aleluya, nueva creación en Cristo Jesús. El viejo hombre fue crucificado con Cristo, fue muerto con Cristo y fue sepultado con Cristo. Gloria al Señor para siempre. Ese es el tercer paso que miramos la semana anterior, que fuimos sepultados con Cristo. Ahora, vale la pena para aquellas personas que no vinieron la semana anterior y quizá no han escuchado el contexto de todo esto. Hemos mencionado que en la redención, que es lo que estamos estudiando, realmente hay 2 aspectos de esta redención: el aspecto legal y el aspecto vital. El aspecto legal es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando Él fue sepultado, realmente Él nos puso a nosotros en Él, en Cristo. Cuando eso sucedió, ninguno de nosotros estaba allí. Obviamente 2000 años atrás no estábamos con Él allí, pero el aspecto vital es el otro aspecto de la redención, y es lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros cuando venimos a Jesús, cuando entregamos nuestro corazón a Él. Lo que fue legalmente hecho en aquella cruz se hace una realidad en el espíritu de la persona cuando recibe a Cristo como su Salvador. Amén. De modo que lo que Cristo hizo en aquella cruz, en el aspecto legal, lo hizo por cada uno de nosotros. Es como si tú hubieras estado crucificado en aquella cruz.
Es como si tú hubieras muerto en aquella cruz y como si tú hubieras sido sepultado. Esto es necesario entenderlo y creerlo, porque nos da la seguridad de que el viejo yo ya no existe. El viejo hombre quedó atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora hay un nuevo hombre o un nuevo ser en nuestro espíritu que es diferente, que es una nueva creación. O sea, esa es la base para nosotros poder vivir una vida cristiana victoriosa. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, lo que pasó en aquella cruz se hizo una realidad en tu espíritu. Iglesia, el cristiano no es alguien que ha cambiado de religión. El cristiano no es alguien que ayer era católico y hoy es cristiano, o ayer era budista y ahora es cristiano. No. El cristiano es una nueva creación. Sí, el cristiano no tiene pasado. El pasado quedó borrado. El pasado quedó atrás. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Esto es algo que nos debe dar gozo. Amén. ¿Por qué? Porque la persona que tú eras antes de conocer a Cristo pudo haber tenido muchísimos problemas y puedes traer un arrastre de tu pasado que te da vergüenza recordarlo incluso, y muchas veces piensas que todavía eres así. Pero hay que pelear mucho con eso y decir: yo ya no soy así. La persona que era así murió. Cuando Cristo murió en la cruz, esa persona que ella era yo antes murió con Él. Amén. De modo que ahora ya esa persona que me causó problemas no tiene poder sobre mi vida. Porque alguien que murió ya no tiene poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Bendito el nombre del Señor. El hombre fue libertado de la muerte espiritual porque murió en Cristo y Cristo pagó realmente la pena, el castigo que nosotros merecíamos. La muerte espiritual que vino al ser humano cuando Adán pecó, Cristo la llevó sobre él. Y cuando Cristo la llevó sobre él y él murió, esa muerte espiritual murió en la muerte de Cristo. Aleluya. Dios tiene un derecho legal ahora de impartir vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. Cuando tú creíste en Jesús, eso fue lo que realmente pasó. Y en ese contexto quiero ir al cuarto paso en esta nuestra identificación con Cristo. Y el cuarto paso es este: yo fui vivificado y resucitado con Cristo. Aleluya. O sea, no me quedé muerto o no para ahí cuando fuimos crucificados con Cristo, sepultados o muertos con Cristo y sepultados con Cristo. No. Ahora viene la parte positiva de todo esto y es: yo fui vivificado y resucitado con Cristo. Aleluya. Y miren el libro de Colosenses en el capítulo 2. Colosenses capítulo número 2. Vamos a mirar cómo el apóstol San Pablo desglosa esta verdad en esta revelación que Dios le dio acerca de la redención. Acuérdate que estamos hablando de un tema que se entiende por revelación del Espíritu de Dios. Los discípulos antes de la muerte de Jesús no entendieron nada de esto. Ellos no entendieron nada de esto. Cuando Jesús murió, ellos no sabían lo que estaba pasando en aquella cruz. Todo lo contrario, ellos pensaron que se acabó todo, que Jesús murió y ya se acabó su esperanza. Ellos no entendían el plan de Dios. El apóstol Pablo menciona que esto se lo reveló Dios a él por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. De modo que no es algo que ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, vamos a leer un poquito antes para entender, en el versículo número 12,
dice que nosotros fuimos sepultados con Él, y esto lo hablamos la semana anterior, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Ahora yo quiero hacer esta aclaración para las personas que no han venido martes anteriores. Cuando dice fuimos resucitados con Él, no se está refiriendo a resurrección física, porque ninguno de nosotros ha resucitado físicamente. Para resucitar físicamente hay que morir físicamente. Y aquí que yo sepa, nadie murió físicamente. Amén. Amén. O sea que estamos hablando de resurrección espiritual. En nuestro espíritu. Acuérdate que el ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Vamos a poner eso en nuestra mente. Somos seres espirituales. Aún las personas que no conocen a Cristo son seres espirituales en el aspecto que son espíritu. Lo único que su espíritu recibió muerte espiritual cuando ellos pecaron o desde que nacieron como pecadores por el pecado de Adán. Muerte en la Biblia no significa dejar de existir. Muerte en la Biblia significa separación. El espíritu del hombre fue separado de Dios cuando el hombre pecó. Eso es muerte espiritual. Esa muerte espiritual lleva a muerte física. Y la muerte física lleva a muerte eterna. Separación de Dios eternamente. Amén. Aleluya. Pero cuando tú viniste a Cristo, tu espíritu estaba muerto espiritualmente. Estaba separado de Dios. Pero cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, vino vida a tu espíritu. Vida a tu espíritu. Tu mente no recibió esa vida. Tu cuerpo no recibió esa vida. Pero tu espíritu recibió esa vida. En la medida que nos renovamos en nuestra mente va a ponerse de acuerdo con nuestro espíritu que es nacido de nuevo, que tiene la vida de Dios en él. Cuando nuestra mente es renovada, nuestro cuerpo va a obedecer a nuestra mente renovada que trae la dirección del espíritu. Y no va a ser un cuerpo de pecado, va a ser un cuerpo de justicia. Aleluya. Aleluya. ¿Me está entendiendo eso? Entonces dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, cuando tú pusiste tu fe en Cristo, creyendo que Dios le levantó de los muertos, Dios resucitó tu espíritu con Cristo. Versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Os dio vida juntamente con Cristo. Note esa palabra, juntamente. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Morimos juntamente con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo. Pero ahora Él nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Perdonándoos todos los pecados. Ahora yo quiero que meditemos por un segundo en esa verdad. Dice que nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, con un corazón de piedra, como dice la Escritura, corazón duro por el pecado, estando en esa condición, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Vuelvo a decir, esto pasó 2000 años atrás cuando Cristo murió en la cruz. Pero esto pasó en una realidad vital cuando tú entregaste tu corazón a Él. Él te dio vida. Él te dio vida. Ahora, esa vida que Él te dio no es vida física en primer lugar, es vida espiritual. Es vida eterna. Es la vida de Cristo mismo que ha sido impartida a tu espíritu. Sí, note, por eso decía ahorita que ser cristiano no es simplemente cambiar de religión. Ser cristiano es recibir vida. Recibir la vida de Cristo mismo en ti. Ahora, cuando tú meditas por un segundo o 10 segundos o una hora en esta verdad, tú no puedes ser el mismo otra vez. Cuando tú comienzas a mirarte a ti mismo como alguien que tiene la vida misma de Cristo en ti. La próxima vez que te mires en el espejo en tu casa, dilo así: estoy mirando la vida de Cristo en mí. La vida de Cristo está en mí. El mismo Cristo resucitado ha impartido su vida a tu espíritu. Tú no puedes ser el mismo.
La próxima vez que viene una tentación, la próxima vez que viene un problema, la próxima vez que viene una dificultad, esa dificultad no viene a cualquier persona, no viene a un don nadie que no sabe cómo defenderse. Viene a alguien que tiene la vida de Cristo en él. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo lo pone en el libro de Efesios de esta manera. Mira Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oye bien, iglesia, Dios no estaba obligado a hacer esto. Dios no lo tenía que hacer. Pero Él lo hizo porque nos ama. Él lo hizo. Él te vio a ti lleno de pecado por todos lados. Él nos vio en una situación que no merecíamos nada de Él. Pero Él quiso amarnos. Él quiso amarnos. Él quiso amarnos. Y tú dices, pastor, pero si Dios me amara, yo no me sintiera como me siento. Bueno, tú te sigues sintiendo así porque tú quieres seguirte sintiendo así. Porque tú tienes la vida de Cristo en ti para levantarte sobre ese sentimiento y declarar victoria en Cristo. Dios te amó. Dios te amó. Mira lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es lo que es la salvación. Que hemos recibido la misma vida de Cristo en nuestro espíritu. Y juntamente con él, verso 6, nos resucitó. Aleluya. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz y fue sepultado, la Biblia enseña que Él murió y al morir Él pagó el precio de nuestro pecado. Y Él resucitó. Ahora, cuando Él resucitó, Dios habló de Él palabras que nosotros necesitamos oír. Yo quiero que mires conmigo en el libro de los Hechos capítulo 13. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13. Hechos 13:33. Aleluya. Ahora bien, antes de leer Hechos, disculpa que lo torne de esta manera. Mira en el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer primero Hebreos capítulo 1, porque yo quiero que entendamos este concepto, es la clave para dar gloria a Dios con convicción. Amén. El capítulo 1 de Hebreos comienza diciendo, versículo 1, Dios, ¿ya lo encontraste? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Se está refiriendo a Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, el cual, siendo Dios mismo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La palabra purificación significa purgación, purgar, limpiar. Esto Él lo hizo en la cruz, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahora, presta atención a esto. Ahí dice que Cristo efectuó la purificación de todos mis pecados. Si Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo, entonces mis pecados fueron purificados. Fueron purgados, fueron lavados, fueron borrados, fueron quitados. Aleluya. Amén. Entonces tú, oye bien esto, Él efectuó la purificación de tus pecados. Cuando Él efectuó
la purificación de nuestros pecados, se sentó, mira lo que dice la última parte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuántos creen en esta noche que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Pero yo quiero poner esto en tu corazón en esta noche. El hecho de que Él está sentado a la diestra del Padre es porque Él efectuó la purificación de tus pecados. Si Él no hubiera podido efectuar la purificación de tus pecados, Él no se hubiera podido sentar a la diestra del Padre. Oye, bien, esto es profundo. Pero esto es para que tú de una vez por todas dejes de llamarte a ti mismo un pecador. Ya no eres más un pecador. Cristo efectuó la purificación de tus pecados y se sentó a la diestra del Padre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Me está entendiendo, iglesia? Yo quiero ir despacito porque yo quiero que esto pueda penetrar tu mente y tu corazón. Vuelvo a decirlo. El hecho de que Él se sentó a la diestra del Padre. Déjame ponerlo de esta manera para que tú me entiendas. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote hacía esto una vez al año. Lo he mencionado muchísimas veces. Presentaba la sangre de aquellos animales en el propiciatorio, en el lugar santísimo. Pero la sangre de aquellos animales no podía quitar los pecados del pueblo. Solo los cubría por un año. Los sacerdotes día a día ofrecían los sacrificios del pueblo por los pecados diarios del pueblo y se mantenían allí de pie ofreciendo esos sacrificios. Cuando Cristo ofreció su sacrificio, cuando Él resucita de entre los muertos, Él va y presenta su sangre en el lugar santísimo celestial y no se queda parado como esperando para volver a ofrecer. No. Lo que Él hizo, lo hizo una vez por todas. Y se sentó. Se sentó significa su obra fue completa. Su obra fue terminada. Para que me entiendas un poquito, miren Hebreos capítulo 10, por favor. Luego venimos aquí al 1 otra vez. Hebreos 10. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Mira, en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote, está refiriéndose a los sacerdotes del Antiguo Testamento, está día tras día ministrando y ofreciendo. La idea aquí es que está parado, trabajando día a día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Ya Él no tiene que seguir parado ofreciendo nada más. Lo que Él ofreció fue suficiente. Se ha sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora podemos entender cuando el autor de Hebreos, allí en el capítulo 1, dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado porque Él terminó la obra.
Porque su obra fue completa y fue efectiva. La redención fue un hecho. La redención fue una realidad. Amén. Verso 4 del capítulo 1. Hecho tanto superior a los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles. Habiendo sido hecho tanto superior a los ángeles. Ahora, para ahí un momentito. El Hijo de Dios, como Hijo de Dios eterno, siempre fue superior a los ángeles. Porque Él es Dios. Aquí dice que Él fue hecho superior a los ángeles. Para haber sido hecho superior a los ángeles, tuvo que haber sido hecho inferior a los ángeles un tiempo. Cuando Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre, la Biblia dice en el capítulo 2 de Hebreos, míralo allí, capítulo 2 de Hebreos, oh aleluya, versículo número 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Para ahí. Aquí menciona que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Está hablando de cuando Él se hizo hombre. Y el salmista en el Salmo 8 menciona esto, mirando lo que es el hombre. ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? O el Hijo del hombre para que lo visite. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas pusiste bajo sus pies. Ahora Jesús, como Dios, siempre estuvo lleno de gloria y de honra. Porque Él es Dios. La gloria de Dios está en Él. Amén. Él siempre fue superior a los ángeles. Pero cuando Él se hizo hombre con un propósito. El propósito fue de salvar a la humanidad perdida. La humanidad que había perdido la relación con Dios cuando pecó. Y había caído de esa posición original donde el hombre fue creado por Dios, hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra, y Dios puso todas las cosas bajo sus pies. Hablando de Adán antes de pecar. Jesús tomó ese lugar. Jesús fue a la cruz del Calvario. Ahora dice la palabra acá, vemos a Jesús, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, no por causa de que Él es Dios, sino a causa del padecimiento de la muerte. ¿Me está siguiendo? Ahora mira el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, no tiene, tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él padeció la muerte para destruir por medio de su muerte al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Ahora vamos a poner en perspectiva. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios, y ese hecho implica que para que Él se hubiera podido sentar a la diestra de Dios, tenía que haber purificado nuestros pecados. Pero para purificar nuestros pecados, Él tenía que tratar con el autor de nuestros pecados y con el autor de la muerte, que es Satanás. Pero a través de su muerte, Él redujo a nada aquel que tenía el imperio de la muerte. O sea que cuando tú miras en tu fe, en tu mente, a Cristo sentado a la diestra de Dios, estás mirando a la misma vez a un diablo vencido, a un diablo derrotado. Pero hay otra parte a esto en el versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, probase, experimentase la muerte por todos. Quiere decir que vemos a Jesús coronado de gloria y de honra por el padecimiento de su muerte.
Pero Él padeció esa muerte no por causa de Él mismo, sino por nosotros. Amén. ¿Me está entendiendo? Mira el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. El corazón de Dios anhelaba muchos hijos, como su Hijo Jesús. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Ahora, volvemos al capítulo 1 y en el versículo 4 dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles. Aquí está hablando cuando Él resucitó de entre los muertos como hombre. Como Dios, Él siempre fue superior a los ángeles. Pero es como hombre que Él fue hecho superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Iglesia, cuando aquí está hablando, obviamente a ninguno de los ángeles Dios dijo eso. Dios dijo eso a su hijo cuando le dio vida de entre los muertos. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Con eso en mente, miran el libro de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 33. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria al Señor. En el 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el Salmo 2, esa palabra está escrita proféticamente. Salmo 2 es un salmo mesiánico. Pero es interesante, cuando Jesús nació de la Virgen María, Él fue llamado el Hijo del Altísimo. Así le dijo el ángel a María. Lo que será concebido en ti es santo. Será llamado Hijo del Altísimo. Cuando Jesús fue bautizado, se oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A Él oí. Lo mismo fue cuando Él fue transfigurado. La misma voz del cielo habló a aquellos 3 discípulos, este es mi Hijo amado. Una vez más, Jesús es el Hijo amado de Dios. Pero cuando aquí dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no se está refiriendo a cuando Él nació en Belén. Y no se está refiriendo a cuando Él vivió en la tierra como el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Se está refiriendo cuando Dios le dio vida de entre los muertos. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque aquí dice, Pablo dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando de la resurrección. Aleluya. Está hablando de la resurrección. Estamos aquí todavía. Jesús es llamado el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. La primer persona, el primer hombre que pasó de muerte a vida. Amén. Colosenses capítulo 1. Míralo allí, Colosenses 1. Gloria a Dios. Yo sé que es mucha información. Yo estoy convencido de eso. Pero hace falta.
Si tú no puedes leer todas estas escrituras, anótalo en tu hoja de papel, medítalo en tu casa, te va a ayudar. Colosenses capítulo 1, porque aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Colosenses 1, 18. Aleluya. ¿Ya lo encontraste? Dice, hablando de Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. La primera persona que recibió vida de la muerte fue Jesús. Cuando Dios declaró, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. En la Biblia vemos muchas personas que fueron resucitadas de entre los muertos. En la historia se han dado muchos casos de gente que ha resucitado de entre los muertos. Pero Jesús es el primero que ha resucitado de la manera que Jesús resucitó. Todos los que resucitaron alguna vez volvieron a morir. ¿Por qué? Porque resucitaron con el mismo cuerpo. La resurrección de Cristo fue diferente en el aspecto de que Él venció la muerte y Él resucitó para nunca más morir. Para nunca más morir. Para nunca más morir. En ese sentido de resurrección es que Él resucitó. Y en ese sentido de resurrección es que tu espíritu resucitó. Y porque tu espíritu resucitó en ese sentido, un día tu cuerpo será resucitado también. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 9 y 10, esta verdad. Romanos 6, versículos 9 y 10. Leemos el 8 también. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ahora pon ojo a eso. Cuando dice la muerte no se enseñorea más de Él, quiere decir que en una ocasión se enseñoreó de Él. La muerte tomó dominio sobre Jesús. La muerte en todo el sentido de la palabra. Pero cuando Él resucitó, cuando Dios dijo de Él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pasó de muerte a vida. Esa fue una vida de resurrección para nunca más volver a morir. Verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Déjame ponerlo de esta manera para que tú me puedas entender un poco más. Cuando Cristo se identificó con nosotros en la cruz, la muerte tuvo dominio de Él. Él quiso morir, acuérdate. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Él quiso morir. Pero una vez que Él quiso morir, la muerte tomó dominio sobre Él. Pero al pagar nuestro castigo, nuestra pena, ese dominio de la muerte sobre Él fue roto. Y Él recibió vida. Quedó liberado. Acuérdate que Él lo hizo por ti y por mí. Quiere decir que el poder de la muerte sobre ti fue roto. La muerte espiritual, primeramente, fue roto. Y Dios te pudo dar vida juntamente con Cristo. ¿Lo puedes captar ahora? Él murió al pecado, pero fue engendrado de Dios en el reino de vida eterna. En el reino de la vida. Él fue hecho el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar de entre los muertos. Pero cuando eso sucede, Él vino a ser el primogénito entre muchos hermanos. Déjame ponerlo clarito así. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él fue el unigénito Hijo de Dios. El unigénito, Dios el Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir solo, único. Pero cuando Él resucita de entre los muertos, ahora Él viene a ser el primogénito de entre los muertos. Quiere decir que el primero. Va a haber segundo, va a haber tercero, va a haber cuarto. Él pasó de muerte a vida. Jesús mismo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte
a vida. Cuando Cristo pasó de muerte a vida, en la mente de Dios, toda la humanidad pasó de muerte a vida si puede creer en Cristo. Legalmente tú pasaste de muerte espiritual a vida espiritual cuando Cristo resucitó. Vitalmente tú recibiste esa realidad en tu espíritu el día que aceptaste a Cristo como Salvador. Vida eterna vino a tu espíritu. La misma vida de Cristo. ¿Puedes creerlo esta noche? Yo sé que es profunda, ¿verdad? Pero es necesaria. En Romanos capítulo 8, versículo 29, la Biblia enseña que no solamente Jesús fue el primogénito de entre los muertos, sino fue el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Aleluya. Yo fui vivificado, dilo conmigo, yo fui vivificado y resucitado con Cristo. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó o declaró justos. Y a los que declaró justos a estos también glorificó. Iglesia, cuando tú viniste a Cristo, la Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Oh, esto es profundo, esto es poderoso. Esto es la palabra de Dios. Cuando Dios dijo de Jesús, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La misma vida que vino a Cristo, esa vida de resurrección, el ser declarado hijo de Dios, vino a ser también tu herencia y mi herencia. Hijo de Dios, con la misma vida del Hijo de Dios en mí. De manera que Él puede ser llamado el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor, pero también es nuestro hermano mayor. Yo he recibido de Él vida eterna. Yo he recibido de Él esta bendición de ser llamado y hecho hijo de Dios. Hijo de Dios. Aleluya. Hijo de Dios. Yo puedo llamarle a Dios Padre, igual que Jesús le llama Padre. La Biblia dice que ahora los que somos guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios, o son hijos de Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor o de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos dio el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pon atención a esto. Cuando tú recibiste vida eterna, tú fuiste hecho hijo de Dios, nacido de Dios, nacido de arriba. La naturaleza divina fue impartida a tu espíritu. Tú fuiste hecho hijo de Dios de la misma manera que Jesús fue declarado hijo de Dios cuando resucitó. Y Dios te dio también el espíritu de adopción, por el cual tú ahora tienes el derecho legal de llamar a Dios Padre y saber que eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todo lo que Cristo tiene es tuyo y es mío, porque somos coherederos con Él. Coherederos con Él. Coherederos con Él. Oh, aleluya. 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 Por fuera sigue siendo la misma persona que eras, pero por dentro algo ha cambiado. Y yo digo, mucho ha cambiado. Mucho ha cambiado. Mucho ha cambiado. Gloria al nombre del Señor. O sea, los muchos hermanos de los cuales habla aquí fueron legalmente identificados con Cristo en su nacimiento de la muerte a la vida.
Él fue el primero que lo experimentó. Él fue el primogénito. Pero cada persona que cree en Jesús como Salvador ha venido a ser conformado a esa imagen de su Hijo. Tú tienes dentro de tu espíritu la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo. Dios te ve como Él ve a Cristo. Dios te mira como Él ve a Jesús. Dios te ama como Él ama a Jesús. ¿Puedes creerlo? Dios te ama a ti como Él ama a Jesús. No menos como Él te ama, como Él ama a Jesús. Aleluya. Tú dices, yo no puedo creer eso. Ok, yo te lo pruebo por la palabra. En el libro de Juan, mira Juan, capítulo 17. Cuando Jesús está orando al Padre en aquella gran oración intercesora, Jesús dice unas palabras allí que es necesario que muchas veces meditemos en ellas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, dice Jesús al Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí te incluyes tú y yo, y me incluyo yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como Dios ha amado a Jesús, así te ama a ti. Con ese amor de Padre, Él te ama a ti. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo, como Jesús es su hijo. Ese es el plan de Dios. Él quería llevar muchos hijos a la gloria. El apóstol Juan declara otra verdad en Primera de Juan capítulo 4, que es bueno que miremos. Primera de Juan 4, en este contexto todavía. Oh, aleluya. Primera de Juan 4, en el versículo 17. ¿Ya lo encontraste? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Acuérdate que todo esto es por el amor de Dios. No merecemos nada, pero Él lo hizo porque nos ama. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Como Cristo es. No dice como Cristo es, así seremos nosotros en el cielo. Dice, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Yo soy como Él es. Ahora el enemigo trata de poner en nuestra mente el pensamiento, no vales nada, no sirves para nada, no le interesas a nadie. Dios realmente no te ama. Tú sigues siendo un pecador, un miserable. Y muchas veces nos creemos esas mentiras del diablo. Porque esa no es la verdad. La verdad es lo que yo te estoy enseñando. Lo que tú has leído en la Escritura. La verdad dice muy diferente. La verdad dice quién tú eres en Cristo. La verdad dice que tú fuiste vivificado con Cristo. Tú recibiste vida eterna juntamente con Cristo. Tú recibiste la vida de Cristo en tu espíritu. Fuiste resucitado en tu espíritu con esta vida nueva. Fuiste conformado a la imagen de su Hijo. La palabra conformar significa hacer algo exactamente semejante o exactamente igual. Significa hacer algo de acuerdo con cierto modelo. Jesús es el modelo. Jesús resucitado es el modelo. Jesús resucitado es el modelo de esta nueva creación, de la cual Él es la cabeza. Él venció a Satanás. Así venciste tú a Satanás en Cristo. Él venció la muerte. Así venciste tú la muerte en Cristo. Él venció al pecado. Así venciste tú al pecado en Cristo. Cuando tú te identificas con Cristo en su muerte y en su resurrección, tú tienes que comenzar a mirarte a ti como vencedor sobre la muerte, vencedor sobre el diablo, vencedor sobre el pecado.
vencedor sobre cada enemigo de Dios y del hombre. Porque tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Somos identificados con Él. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en la medida que vamos mirando estas escrituras, la Biblia dice que mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La imagen que ya está plasmada en mi espíritu va siendo traída a mi mente en la medida que yo voy renovando mi mente por su palabra. En esa medida el Espíritu de Dios va trabajando en mí, haciendo que mis acciones, mis pensamientos, mis actitudes se conformen a la imagen del Hijo que ya está conformada en mi espíritu. Yo soy como Él es. Yo tengo que trabajar eso en mí para poder reflejar a los que están a mi alrededor quién yo soy en Cristo. Pero ya yo soy en Cristo lo que Él dice que yo soy. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y el último paso para terminar en esta noche es que fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Mira en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios 2. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Efesios 2, versículo número 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora no podemos entender eso y saborearlo si no leemos el capítulo 1, los versículos 18 en adelante. Mira lo que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que Dios resucitó a Cristo y lo sentó en lugares celestiales. Y estos lugares celestiales es el lugar de autoridad absoluta sobre todo poder espiritual, sobre todo principado, potestad, poder, señorío, sobre todo nombre. Jesús está sentado sobre todo eso. Jesús está sentado sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre todo principado. Él está en máxima autoridad. Pero me dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que cuando ves a Jesús sentado en lugares celestiales, sobre todo poder y principado y potestad, allí tú estás, compartiendo su autoridad, compartiendo su posición de victoria. Tú no puedes verte más como un derrotado. Tú no puedes verte más como alguien que ya no puede levantarse. Tú no puedes verte más como alguien que el diablo tiene pisoteado. Tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra. Tú tienes derecho legal a usar el nombre de Jesús como si fuera tu propio nombre, porque Él te lo ha dado a ti para que tú lo uses y ejercites esa autoridad. Amén. Amén. Sentado con Cristo. Nota, iglesia, y termino con esto. Nosotros hemos sido identificados con Cristo en su victoria sobre el diablo. Fue solamente por causa de nuestra identificación con Él que Él triunfó sobre Satanás, porque Él siempre fue más poderoso que el diablo. Cuando Él vino a esta tierra, Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. El diablo trató de intimidarlo.
Él le demostró a Satanás que él no tenía poder sobre él. Él llegó a un hombre que estaba lleno de demonios, legiones de demonios. Y ese hombre se arrodilló. Y el demonio habló a través de él. No nos mandes fuera de aquí. No nos eches fuera, porque has venido a atormentarnos. Jesús no tenía que morir para tener autoridad sobre el diablo. Él ya la tenía. Pero Él tuvo que morir para poder darnos a nosotros esa autoridad. ¿Me entendiste eso? Él tuvo que morir como hombre, tomar nuestro lugar como hombre, sufrir nuestro castigo como un hombre que ha pecado, aunque Él nunca pecó, pero Él tomó nuestro pecado sobre Él. Para poder destruir al diablo en su propio territorio y levantarse victoriosamente para nuestro beneficio. Oh, Él no tenía que ir a la cruz para vencer al diablo. Él ya era vencedor. Pero Él tenía que ir a la cruz para vencer al diablo por nosotros. Para que ahora nosotros tengamos poder y autoridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese poder y autoridad? La identificación del hombre con Cristo ha destruido la obra de Satanás en la raza humana. Claro que todo el mundo no lo cree y por eso están perdidos. Pero la Biblia dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, recibe salvación. Y el diablo no lo puede impedir, porque Él está derrotado. Jesucristo es el Señor. Y nosotros tenemos esa victoria. Oh, aleluya. Somos redimidos. Somos redimidos. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Es tiempo que empecemos a confesar esa verdad. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Él lo hizo por amor a mí. Él sufrió lo indecible por amor a mí. ¿Qué voy a hacer yo con eso? ¿Voy a seguir siendo un cristiano derrotado, hablando mis problemas, mis debilidades, mis angustias? Y ay, si tú supieras cómo yo estoy. No, iglesia, Cristo vive en ti. Cristo no es el gran perdedor, Él es el gran vencedor. Levántate entonces como un vencedor. Y vamos a declarar quiénes realmente somos. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Es preciosa esta verdad. Es maravillosa esta revelación. Dios es bueno. Dios es maravillosamente bueno. Gloria al nombre del Señor. Oh, aleluya. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y al estudiar la redención y nuestra identificación con Cristo, oh Señor, entendemos que no es fácil captar estas verdades con nuestra mente natural. Requerimos la revelación de tu Espíritu. Y por eso yo oro que tú abras el entendimiento de tu pueblo. Lo que yo he presentado esta noche, Señor, ellos puedan meditar en estas verdades. Considerar estas verdades a la luz de tu palabra. Y que tu Espíritu sea quien les dé el entendimiento. Que abra su corazón. Que les dé ese espíritu de sabiduría y de revelación. Porque es una verdad gloriosa. Aleluya. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por esta redención eterna. Gracias, Señor. Oh, te bendecimos en esta noche. Te bendecimos en esta noche. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Crucificados con Cristo. Oh, bendito tu nombre para siempre.